Bueno, buenos días a todos. En nombre de la Fundación Pensar, de la Mesa de Ambiente, les doy la bienvenida. Siempre es un placer compartir estos conversatorios con mis compañeros Brenda Austin y Maximiliano Ferraro, con quien, además de compartir un espacio político, compartimos estos espacios de reflexión y, como siempre, en nuestras tres fundaciones de construcción de política pública. Creo que tenemos además muchos objetivos en común que nos encuentran en nuestra tarea legislativa haciendo y empujando juntos que el ambiente, la crisis climática, la ecología forme parte central de la política pública argentina. Y creo que también los tres tenemos una ambición más grande, incluso una misión que nos excede nuestro rol legislativo de empujar, sancionar leyes que regulen y promuevan el desarrollo sostenible. Y es que no haya ni un dirigente político en nuestros espacios, ni un candidato, ningún concejal, ningún legislador, ningún ministro, ningún militante que no entienda la importancia de la crisis climática, el carácter de emergencia que tiene, la importancia de la perspectiva ambiental transversal en todas nuestras decisiones de política pública, que empujen y construyan ese desarrollo sostenible que es el único desarrollo posible. Así que en esa misión estamos, creo, los tres empujando con nuestras ideas, con nuestros equipos, con nuestras agendas, y hoy nos volvemos a encontrar invitándolos a todos ustedes que se han sumado a esta jornada a pensar, a discutir, además derribar mitos y empezar a proponer y seguir proponiendo alternativas de desarrollo. Por eso hoy decidimos ponerle a esta jornada el título de Ahorrar luchando contra el cambio climático. Muchas veces a todos aquellos que empujamos esta agenda ambiental nos dicen que somos los locos que protegemos pajaritos o yaguaretés, y orgullosos estamos de hacerlo. Pero les contestamos a ellos que tratan de ningunear este tema con empleo verde, con inclusión social, con desarrollo con inclusión. Estamos convencidos de que podemos construir soluciones a la emergencia climática que a su vez solucionen las desigualdades estructurales, la pobreza y la generación de empleo. La eficiencia energética en viviendas es una buena política climática con inclusión social, con generación de empleo. Por eso hoy estamos aquí, presentamos estos proyectos tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, que tienen que ver con el etiquetado de viviendas, y hemos invitado a funcionarios de nuestro gobierno que empezaron a impulsar toda esta política como política de Estado. Así que vamos a tener la presencia tanto de Carlos Gentile, Iván Kerr, Andrea Haynes, que luego voy a hacer las presentaciones de cada uno de ellos, y también tenemos como invitado muy especial a Gerardo Rabinovich, que también voy a presentarlo en su momento. Antes de darles la palabra a Max y a Brenda, quería agregar algo que no tenemos que olvidar, que tenemos que seguir resaltando de lo que ha sido nuestra gestión en los 4 años de nuestro gobierno. Ustedes saben, y así seguramente lo va a recalcar Carlos Gentile cuando empiece su locución, el sector energético representa un poco más de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y nosotros, desde nuestro gobierno, hicimos una verdadera revolución. Creo yo destacar 3 puntos. Primero, quintuplicamos las energías renovables. Pasamos de 2 a 12% con más de 150 proyectos en el programa Renovar. Eso generó más de 10.000 puestos de trabajo. Segundo, quiero resaltar también que aprobamos la energía distribuida, la generación distribuida. Eso permitió que los usuarios, además de ser consumidores, sean generadores. Hoy hay casi ya 400 usuarios generadores. Vamos a seguir insistiendo para que las provincias que faltan adhieran a la ley de generación distribuida, y una de ellas es mi provincia de Buenos Aires. Ahí estamos empujando y ayudando a Rocío Antinori, que es una de las legisladoras provinciales que está llevando este tema, y venimos hablando de esto con Cali Villalonga,
para lograr esa adhesión en mi provincia. Y el tercer tema que hicimos con mucha convicción también en nuestro gobierno fue la creación del impuesto al dióxido de carbono, una de las herramientas más eficaces que tiene el mundo para impulsar la transición energética. Seguramente hay mucho más por hacer, como esto que hoy vamos a tratar hoy y que vamos a empujar con mis compañeros en las cámaras para que se convierta en ley, como es el etiquetado de vivienda, que entendemos es además una enorme oportunidad justamente de que las familias ahorren en energía y de generar empleo. Lo estamos haciendo desde la oposición, empujando esta agenda, la agenda de un Estado moderno, y por supuesto siempre con nuestra actitud constructiva de ofrecer soluciones y leyes e iniciativas en nuestro ámbito legislativo que aporten en este sentido. Y también como una manera de seguir preparándonos para el 2023, cuando volvamos a gobernar y volvamos a poner estos temas en el centro de la agenda pública. Así que, sin más, le doy la palabra a Maxi. Maxi Ferraro, bienvenido. Muchas gracias, Gladys. Muy buenos días a todos y agradecerles a las tres fundaciones, a la Fundación Pensar, a ALEM y al Instituto ANAR la posibilidad de este conversatorio, y por supuesto un agradecimiento a todos los que se sumaron y nos están acompañando. Y como decía Gladys, ¿no? Para mí es un orgullo que podamos trabajar esta agenda que está vinculada al desarrollo sostenible, al cuidado del ambiente, junto a Brenda, junto a Gladys y junto a otros diputados y diputadas que tienen el compromiso tanto en el Senado como en la Cámara. Por otro lado, decirles que me pone muy contento que hoy podamos estar en este conversatorio, reuniéndonos para poner en común las distintas iniciativas de lo que hace a la necesidad de que podamos contar con una ley que garantice el etiquetado de eficiencia energética de las viviendas como una política a largo plazo. Y este tema es algo que yo vengo trabajando desde hace varios años, cuando estábamos en el gobierno nacional, y en ese sentido presentamos un proyecto similar en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que esta circunstancia, si se quiere, nos permitió trabajar en un ida y vuelta, y lo quiero poner en valor junto a los equipos, si se quiere, de la entonces Coordinación de Eficiencia Energética en Edificaciones y Sector Público de la Secretaría de Energía de la Nación, para llegar, si se quiere, al texto, a la propuesta que el año pasado presenté en la Cámara de Diputados. Como ustedes sabrán, las propuestas y los proyectos son bastante similares, pero la idea es poder consolidar lo que son los avances que se han venido realizando, principalmente en lo que es el Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas, y en ese sentido crear un sistema nacional de etiquetado de eficiencia energética que instituya y que pongamos mucha claridad en lo que es la etiqueta de eficiencia energética de la vivienda como un documento válido en todo el territorio de nuestro país, con un único método de cálculo y procedimiento para la certificación. Las etiquetas de eficiencia energética son documentos que nos permiten visibilizar lo que está invisible, y de la misma manera que un aire acondicionado eficiente luce igual que uno no eficiente, lo mismo puede ocurrir con las viviendas. Entonces, si tenemos en cuenta que el sector residencial representaba antes de la pandemia más del 25% de la energía eléctrica consumida a nivel nacional, hoy esto, y lo tenemos que remarcar, se ha incrementado a través del impulso que tuvo el teletrabajo, el home office, y está claro en ese sentido que necesitamos un instrumento normativo que ojalá podamos trabajar con el Senado de la Nación y con el resto de los bloques parlamentarios para que este instrumento normativo nos permita reducir ese consumo para cumplir con los compromisos de lucha
contra el cambio climático sin sacrificar el confort y sin sacrificar la habitabilidad. Así que esto a modo introductorio y volver a resaltar que las fundaciones y que dentro de Juntos por el Cambio podamos tener estos espacios para poder compartir, reflexionar y tener propuestas camino al 2023, pero a su vez también defender ideas y proyectos que llevamos adelante en lo que fueron los 4 años del gobierno de Juntos por el Cambio, y como les decía, un orgullo y una alegría que esta agenda la podamos trabajar en forma conjunta, tanto con Gladys y con Brenda, pero que también tiene un montón de otros senadores y diputados y diputadas comprometidos con lo que es el cuidado del ambiente y el desarrollo sostenible. Así que muchísimas gracias y a escuchar a los expertos. Bueno, de mi parte también un agradecimiento a todas las personas que nos están acompañando en esta invitación, en este conversatorio que hacen las 3 fundaciones de nuestros partidos, que primero rescatar, ¿no?, como un espacio valioso para dar un paso más en lo que es la consolidación de Juntos por el Cambio, entendiendo que un camino imprescindible es construir los consensos en el marco de las políticas públicas que tanto a nivel legislativo como a nivel ejecutivo queremos llevar adelante. Me parece que esto nos permite indudablemente llegar mucho mejor parados a dialogar, a ofrecerle a la ciudadanía una propuesta que tenga en cada uno de sus aspectos un soporte de expertos, un soporte de especialistas, de visión clara de qué es lo que queremos como país. Y acá quiero recuperar algo que decía Gladys al comienzo, que también lo traía a colación Maxi. El enfoque o el paradigma desde el que estamos situados tiene que ver con el desarrollo sostenible. Esta visión de que es imposible escindir las 3 dimensiones que lo componen. La dimensión ambiental, que es la del cuidado de nuestros recursos naturales, como recursos que son finitos, en un planeta además que está enfrentando una enorme crisis climática. La dimensión social, imposible no mirarla en un país donde hoy 6 de cada 10 chicos viven en contextos de pobreza, y la dimensión económica, imposible no resolver los aspectos anteriores si no logramos encontrar una senda de crecimiento económico que genere empleo, pero que a la vez lo haga buscando generar condiciones de desarrollo para toda la ciudadanía y cuidar el ambiente, ¿no? Entonces, estos 3 aspectos, estas 3 patas requieren también un abordaje integral, y eso es un poco lo que hoy venimos a proponer a través de este conversatorio. También decir que el problema de la crisis climática y de los enormes desafíos que en materia ambiental enfrenta el planeta, tiene un problema que es que no tiene una única solución, sino que se compone de, como si fuera una suerte de rompecabezas de pequeñas soluciones, muchas de ellas a escala local, algunas a escala provincial, algunas a escala nacional, algunas a escala individual, el cambio de hábitos que cada uno de nosotros como individuos también tenemos que hacer. Y eso hace que a veces se cometa el error de pensar que nada es lo suficientemente relevante porque nada por sí mismo resuelve el problema. Y esto creo que es una visión acotada, recortada, que nos impide hacer esta pequeña suma de pasos imprescindibles para poder avanzar. Lo decía bien Gladys, hicimos mucho en materia de energías renovables, hicimos mucho en la creación de marcos normativos que impulsen este cambio de paradigma hacia el uso de fuentes o de diversificación de la matriz energética, pero también hay un eslabón que tiene que ir de la mano, que tiene que ver con la eficiencia energética en las viviendas. Lo dijo Maxi, cerca de un 27% del consumo de energía eléctrica es residencial. Cuando nosotros miramos la emisión de gases de efecto invernadero, tercero viene la energía, y sexto viene el uso de combustibles residenciales, algunos de los cuales también se utilizan para la producción de energía. De modo que estamos frente a un problema que tiene impacto en el cambio climático también, y que podemos resolver con medidas tan simples que hacen al acceso a la información
como la etiqueta de eficiencia energética. Pequeñas acciones para buscar que en este rompecabezas que estamos construyendo no falte ninguna pieza. De mi parte, muchas gracias a todos ustedes y sobre todo a los especialistas que gentilmente han venido a compartir con nosotros su experiencia en el tema. Gracias Brenda, gracias Maxi. Bueno, vamos a dar comienzo a la jornada con nuestros oradores invitados. Les quiero contar la modalidad, cada uno de ellos tiene 7 minutos para hacer su presentación, varios de ellos tienen presentaciones de PowerPoint, y que después, si los participantes quisiesen tener acceso a ellas, nos pasan su mail y se las pasamos a través del chat. Luego de que cada uno de ellos haga su presentación, que son 4 los oradores hoy invitados, vamos a dar lugar a las preguntas a través del chat, por favor, así las podemos ordenar. Quiero contar que la estoy viendo a Silvia Paleo aquí, que es legisladora de la provincia de Córdoba. Gracias Silvia por acompañarnos, tan importante que todas estas iniciativas luego las podamos replicar en nuestras provincias. También hay representantes de la sociedad civil, como de Eco House, la Fundación Tierra Vida, Los Verdes, Alianza por el Clima, y a poquito voy a ir nombrándolos a todos. Nuestro primer orador es Carlos Gentile, él es ingeniero, ex secretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Nación, chair del Grupo de Sustentabilidad del G20 bajo la presidencia argentina, consultor en Cambio Climático y Desarrollo Sustentable y asesor parlamentario del Senado. Carlos, tenés tus 7 minutos. Gracias Gladys, buen día a todos. Un gusto estar compartiendo una pequeña presentación en este ámbito. Voy a tratar de compartir pantalla y veo que tiene un formato nuevo, el que está avanzado, acostumbrado, así que voy a ver si... Perdón, pero no me... Quiero contar también, aprovechando que Carlos está ahí tratando de conectar su presentación, el diputado provincial por Mendoza, Jorge Sosa, quien fue autor del proyecto de etiquetado energético en su provincia. Gracias por acompañarnos. Carlos, ¿te ayudamos de alguna manera? Sí, pero le voy a compartir, le voy a pasar a... no estoy pudiendo acceder. ¿La puedo pasar a Gastón para que la pases? Gastón, ¿te la puedo pasar a vos para que la pases? Sí, está diciendo que sí. Sí, correcto. Tenemos también a la directora de Ambiente y Energía de Godoy Cruz, que acaba de escribir en el chat. Bienvenidos a todos los funcionarios también municipales que se suman. Tenemos que hacer mucha sinergia a todos los niveles del Estado. Le paso. Ahí está, si ustedes van viendo el chat, se ha compartido el proyecto de Maxi Ferraro de la Cámara de Diputados. Ahora vamos a compartir también el proyecto del que soy autora, que también me acompañan algunos de mis compañeros senadores.
Alguien pedía quiénes son los oradores, es Carlos Gentile, que es el primer orador, luego va a tomar la palabra Juan Kerr, que fue también secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Nación, luego voy a hacer la presentación, Andrea Haynes y Gerardo Rabinovich. Carlos, ¿querés empezar mientras vamos Sí, se la pasé ahí a subsanando el tema? ¿Lo recibiste? Está descargando, si querés arrancar mientras y ahí la pongo. Bueno, cuento rápido. La idea era hacer una mini introducción para enmarcar la importancia de la eficiencia energética, específicamente el etiquetado. Lo primero es decir que la temperatura global de la Tierra está directamente relacionada con la concentración de gases de efecto invernadero, y esta concentración viene aumentando de manera constante desde la revolución industrial. En 1960 había 316 partes por millón en la atmósfera. Actualmente, el año pasado ya había 417, y lo más importante es saber que 450 partes por millón es el punto en el que el calentamiento global se hace irreversible, por lo tanto estamos muy cerca. Este año, respecto al año pasado, a pesar de la pandemia, aumentó la concentración de partes por millón, por lo tanto la situación es realmente grave. Como decía, la concentración de gases de efecto invernadero está directamente asociada a la temperatura global. 2018 estuvo entre los 4 años más cálidos de la historia, y los meses de junio de 2019 y 2020 fueron los meses más cálidos, los junios más cálidos de toda la historia. Justamente el peligro del aumento de la temperatura es que el impacto se traduce en el aumento de la frecuencia de fenómenos extremos y en la intensidad. De hecho, la frecuencia de los fenómenos extremos se cuadriplicó solamente en los últimos 40 años. O sea, de 1980 a 2020 se cuadriplicó la frecuencia de fenómenos extremos. A partir de eso y de toda una trayectoria muy larga del marco climático, a nivel global, se firma a fin de 2015 el Acuerdo de París, que justamente traza un curso nuevo para el esfuerzo climático global. Se firmó en 2016 en Nueva York y entró en vigor a fin de ese año. Y fue ratificado por casi la totalidad de los países, 189 países que lo ratificaron, y justamente lo que insta es a todos los firmantes a hacer un esfuerzo para bajar la temperatura por debajo de los 2 grados y, si es posible, por debajo de llegar al 1,5 grados. Justamente para eso lo que se les solicita a todos los países es que propongan una contribución nacionalmente determinada, o sea, cuál va a ser la contribución, el esfuerzo que van a hacer para limitar ese aumento de la temperatura. Eso se llaman las NDC, que son las contribuciones nacionalmente determinadas. Y eso se va a medir por un mecanismo del Acuerdo de París que va a entrar en vigor en 2023, pero mientras se mide por un reporte de Naciones Unidas que se llama el Emission Gap, que justamente lo que hace es ir proyectando las contribuciones de todos los países, o sea, los esfuerzos de todos los países, para ver qué tan lejos estamos de lograr acotar el aumento de la temperatura a 1,5 grados o 2 grados. Y básicamente lo que dice el resultado hasta ahora es que estamos todavía proyectando el 2100 en un aumento de 3 grados 1/10 aproximadamente. O sea, estamos muy lejos del acotar el aumento de temperatura a 1,5 grados o a 2 grados. La otra herramienta en la que se insta en el Acuerdo de París a todos a presentar, a todos los países, son las estrategias a largo plazo, se llaman las LTS. Justamente ahí todos los países van a proyectar, mientras que las NDC son compromisos, o mejor dicho, contribuciones a 2030, en un horizonte relativamente cercano. Las estrategias a largo plazo están fijadas en un horizonte más largo, a 2050 en general. Entonces se insta a todos los países que tracen una estrategia de un horizonte de emisiones a largo plazo, porque es lo que realmente puede garantizar desacoplar las emisiones del crecimiento productivo. Argentina, como país, ratificó la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en el 93, aprobó el Protocolo de Kioto en el 2001 y ratificó en septiembre de 2016 el Acuerdo de París. Cuando iniciamos la gestión de gobierno en 2016,
se trazó un horizonte. Lo primero que se hizo fue generar un gabinete nacional de cambio climático, porque entendíamos que una política de este tenor era muy transversal y no podía ser solamente coordinada desde un ministerio, desde el Ministerio de Ambiente. Entonces involucraron a 12 ministerios formalmente por el decreto que constituyó el gabinete, pero se sumaron otros 5 ministerios, siendo 17 ministerios, o sea, casi la totalidad de los ministerios que estuvieron involucrados. Entre los hitos de esos 4 años se revisó la NDC, que había sido presentada el año anterior. Se generaron 7 planes sectoriales, uno de ellos fueron el de energía, otro el de infraestructura, que tienen que ver con estas presentaciones. Se elaboró un proyecto de ley de cambio climático, que junto con otros 2 proyectos de ley redundaron en la aprobación, la sanción de una ley de cambio climático a fin del 2019. Se hicieron los inventarios que correspondían cada 2 años, y se gestó junto con todas esas estrategias, con esos planes sectoriales, un Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. La NDC Argentina lo que propone es en ese momento era una disminución de 18%, o sea, un target fijo de 483 megatoneladas de dióxido de carbono a fin de 2030, y una reducción condicionada a adquirir una transferencia tecnológica y un financiamiento para contribuir a los esfuerzos que Argentina estaba haciendo para llevarla a 369 megatoneladas. No sé si ya se está viendo el PPT, pero lo que se ve, si se ve, se puede ver en el gráfico a la derecha, es justamente que el mayor esfuerzo que se hace en la contribución incondicional y también en la condicional lo hace el área de energía. El año pasado, a fin de año pasado, se actualizó la NDC Argentina y se fijó la meta de no exceder los 359 megatoneladas, o sea, se hizo más ambiciosa. Eso es bueno, marca una continuidad del gobierno actual respecto a nuestro gobierno, y como decía, marca una mayor ambición, prácticamente la misma meta que teníamos en la NDC condicional. Sigue siendo aplicable a todos los sectores de la economía, así como un tema destacable. Y la estrategia de largo plazo fue constituida justamente también con dos sectores, el de agro y bosques y el de energía, porque son los 2 sectores más emisores del país. Como decía, planes sectoriales. El de energía es el que aporta mayores emisiones evitadas, con 101 megatoneladas, y viendo justamente la torta de emisiones a nivel Argentina, lo que se ve es que la mayor parte de las emisiones las genera el sector de energía, con 53%, y segundo el de agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra, con 37%. Entre los 2 tienen el 90% de las emisiones. Y yendo al de energía y corroborando lo que decía Brenda, y pensando en justamente el etiquetado de viviendas, vemos que prácticamente todos los subsectores que componen el de energía tienen que ver con las viviendas. Por un lado, el sector de residenciales es responsable por el 18% de las emisiones, el de manufactura y construcción por el 17%, y el de producción de electricidad por el 33%. O sea que las viviendas tienen un impacto enorme en las emisiones, por lo tanto un etiquetado es una medida muy importante. Y yendo al plan de energía y cambio climático, lo que tenemos es como 4 ejes rectores. Uno de esos ejes es el eje de eficiencia energética, y dentro del eje de eficiencia energética, el de envolverte térmica en edificios es una medida muy importante, y una de las constituyentes de esa medida es justamente la instalación de un etiquetado para viviendas. Después vemos también la contribución que puede hacer la eficiencia energética a las emisiones, y no es ni nada más ni nada menos que casi 12% la disminución que se propone, las emisiones evitadas de gases de efecto invernadero del país responsable, podrían venir de lograr una mayor eficiencia energética.
Y finalmente, un paneo muy rápido del plan de infraestructura y cambio climático. Uno de los 3 ejes es justamente vivienda y urbanismo. Ese eje lo trabajamos durante la gestión con la Secretaría de Iván, y tiene como medidas nuevas viviendas sociales eficientes, mejoras de viviendas existentes, nuevas viviendas privadas eficientes y acceso a servicios en viviendas. Así que bueno, ese es un paneo general para darle un poco de contexto a lo que van a presentar en un rato Andrea y Iván. Bueno, muchas gracias y espero que se haya entendido y quedo abierto a preguntas al final de la presentación. Gracias, Carlos. Para todos los que están muy ansiosos en que les compartamos la información, no se preocupen, manden en el chat sus mails o vamos a ir subiendo al chat, tanto los proyectos de ley como las presentaciones de los oradores. No se preocupen que además quedan absolutamente conectados con nuestros equipos. Toda esta información va a estar al alcance de todos. Voy a presentar ahora a nuestro próximo orador. No me quiero desordenar, pero creo que es Iván Kerr, ¿no? Iván, ¿te tocaba a vos primero que Andrea? Sí, me parece que sí. No, me parece que no, Gladys. Ah, ¿no? Primero Andrea. Me desordené yo. Bueno, Andrea Haynes. Andrea, ¿estás conectada? Sí, ahí te veo. Andrea Haynes fue es exsecretaria de Ahorro y Eficiencia Energética del Ministerio de Energía, es consultora en Eficiencia Energética y Desarrollo Sustentable y presidente del Comité Argentino del Consejo Mundial de Energía. Es un honor, Andrea, tenerte aquí y aprovecho para agradecer públicamente la enorme colaboración tuya también en la redacción de las leyes y las iniciativas que hemos presentado en el Senado de la Nación. Andrea, tenés tus 7 minutos. ¿Estás muteada? Gracias. No, te decía, ahí le compartía a Gastón mi presentación. Perfecto, ahí estamos, del teléfono. ahora. Gracias por la presentación, por la invitación. La verdad que mientras escuchaba lo que compartían tanto vos como Maxi y Brenda, es un placer enorme estar escuchando que estos temas están en discusión en la agenda legislativa. Recuerdo allá por enero de 2016, durante los primeros meses a cargo de la Subsecretaría de Eficiencia Energética, que fue uno de los temas que empecé a identificar que el etiquetado, había distintos grupos técnicos que venían trabajando, la provincia de Santa Fe, que fue pionera en este tema, y ahí decidimos armar una primer mesa de discusión para sumar distintos actores. El tema de eficiencia energética en general es súper transversal a distintas áreas, y el etiquetado no es ajeno a esta realidad, con lo cual es importante tener los distintos actores sentados alrededor de la mesa. Y bueno, la verdad que después de todos estos años, que haya 2 proyectos en el Congreso tendientes a reglamentar este tema a nivel nacional, es realmente un placer de ver la continuidad del tema. Si pasamos les voy a contar muy rápidamente en qué consiste el etiquetado. Si pasamos a la siguiente, toda esta información, más allá de que se puede compartir la presentación, hay 2 informes bien detallados e interesantes en la web, que es etiquetado en .energia.gov.ar, ahí está etiquetado de viviendas, Energía Gobar, que está todo el material descargable y está súper bien explicado todo esto que voy a contar ahora también. La etiqueta de eficiencia energética, el objetivo es justamente tener una etiqueta como la que vemos ahí, que es la que ya conocemos de los electrodomésticos. Como decía Maxi, lo que nos da la etiqueta es un instrumento objetivo. ¿Por qué? Porque detrás tiene un consenso, una metodología, una validación a través de organismos técnicos, y este instrumento tiene varias funciones de alguna manera. Por un lado, permitir implementar políticas públicas como las que plantean los 2 proyectos de ley que están en discusión. Por otro lado, como cualquier mecanismo de etiquetado de eficiencia energética, es información al consumidor o al usuario, en este caso al usuario de la vivienda, y es de nuevo información objetiva y concreta sobre cuál es la energía consumida por las viviendas. Si pasamos a la siguiente, perdón,
antes de pasar a la siguiente, contarles que en realidad la etiqueta lo que nos da es el índice de prestaciones energéticas, que es este IPE que presentamos ahí, que lo que nos dice es, en función de cuál es la construcción de la vivienda y cómo es el uso de energía para calefacción, calefacción en invierno, climatización en verano, iluminación, agua caliente sanitaria, bueno, cómo es todo ese consumo de energía a lo largo de un año y en condiciones normalizadas de uso. Justamente la metodología está sistematizada y lo que no podemos cuantificar es el impacto que va a tener en si en la misma vivienda está ocupada por una familia de más o menos integrantes. Las condiciones de uso son estándar, pero sí el consumo de las viviendas va a depender también de dónde esté ubicada. Es importante conocer la ubicación de la vivienda, porque claramente no es el mismo consumo de una vivienda en Jujuy que en Santa Cruz, o cuando hablamos de una vivienda eficiente, no es lo mismo en cualquier zona bioclimática, hay que adaptarlo a la zona bioclimática de cada país. Y por eso es importante también tener una idea de cómo es hoy el parque de viviendas, y para eso se hicieron varios pilotos desde la Secretaría de Energía tendientes a justamente identificar cuál es hoy el estado de las viviendas en nuestro país, y además eso sirve para establecer qué significa una vivienda A, B o C, dependiendo de la zona bioclimática donde esté implantada. Ahora sí, por favor, si pasamos a la siguiente, como les decía, este es un tema que es muy transversal, que aborda distintos sectores y también cruza las distintas jurisdicciones a nivel nacional, provincial y municipal, y eso es importante tenerlo presente, es decir, qué se puede hacer desde cada una de las áreas, de los distintos niveles de gobierno. A nivel nacional se pueden establecer lineamientos generales, se pueden definir criterios unificados, que es lo que se viene haciendo, desarrollar las herramientas para la implementación del etiquetado, que hoy existe un aplicativo que se viene usando en todos los pilotos que se han desarrollado, un aplicativo para calcular este IPE que les comentaba recién, y además el respaldo de los organismos técnicos nacionales, como es el caso del INTI y del IRAM, que tiene la norma, la 11.900, que es la norma de etiquetado de viviendas, en la cual se basa todo el desarrollo de este índice de prestaciones energéticas. Y la verdad es que a nivel nacional, si bien hay mucho para hacer, está bastante acotado la competencia para establecer sobre todo lo que tiene que ver con obligaciones del etiquetado e incluso con incentivos. Se puede promover, acompañar, facilitar y sobre todo esto, tener como una metodología homogénea que abarque todo el territorio nacional y que no dependa de si estamos en una provincia o en otra. Ya a nivel de las provincias, sí se puede implementar un sistema obligatorio en el marco de sus facultades. Por ejemplo, la provincia de Santa Fe tiene su ley de etiquetado de viviendas que establece que en el momento de la compraventa el etiquetado de la vivienda pasa a ser un documento más obligatorio a proveer por el vendedor, y si el vendedor decide no realizarlo porque o está muy apurado, no le interesa generar esa documentación, bueno, se le asume que es la peor calificación en términos de eficiencia energética. Uno de los objetivos de esto, y esto no es un tema que hayamos inventado en Argentina, el etiquetado existe en todo el mundo y en las inmobiliarias de Europa uno lo puede ver junto con las características de la vivienda. Uno de los objetivos es empezar a generar diferenciales al momento de la compraventa de una vivienda, que no nos dé lo mismo el consumo de energía que vamos a requerir para el uso de esa vivienda durante el tiempo que la ocupemos, que así como vemos la antigüedad, la ubicación, el estado, bueno, también miremos como una variable más o un valor más a calificar el consumo energético que nos va a requerir esa vivienda. Entonces ahí es donde las provincias, porque tienen la competencia sobre la instancia de compraventa, pueden regular esto, pueden incorporarlo al registro de la propiedad, y el otro rol de las provincias importante es que en la competencia provincial están los colegios profesionales, que son los que estarían habilitando profesionales para generar estos etiquetados. Luego también esto se puede poner en una instancia
de alquiler, en la instancia de alquiler de las viviendas, no solamente compra-venta. Y también ahí estaría en la órbita provincial. En el caso de los municipios, esto podría ser un instrumento más para la planificación urbana y podría exigirse ya en una instancia de construcción. Recordemos que los municipios son los que hoy establecen los códigos de construcción y las habilitaciones para construir y la aprobación de esos planos de construcción. Entonces se podría incluir que en la presentación de un proyecto, tanto de una nueva vivienda como de una refacción, porque también podría ser de refacción, el profesional que presenta la habilitación incluya el etiquetado que va a tener esa vivienda luego de la construcción o la refacción, y luego se haga una verificación. Eso por un lado. Y hasta acá siempre estamos en términos de información. La etiqueta es un instrumento que va a permitir, más allá de que sea obligatorio, informar a quién, y al ocupante de la vivienda, ya sea que compra, que alquila, o que va a construir, o que va a comprar algo que se está construyendo. Luego viene la segunda instancia, porque hasta ahí es información, y yo como usuario final decido si compro, si valoro más en la compra-venta o en el alquiler una vivienda más o menos eficiente. Digo, tengo esa posibilidad. Ahora, en los códigos de construcción también se podría pensar que a futuro y de manera escalonada se incorporen requisitos mínimos, estándares mínimos de esta etiqueta. ¿Para qué? Para que cada vez más las construcciones nuevas migren hacia una edificación eficiente. Y acá es donde viene la pregunta, bueno, sí, pero eso seguro que es más caro. Y la verdad es que no siempre es más caro. Y muchas veces el costo incremental en el momento de la construcción puede ser bajito, puede ser del 5%, por ejemplo. Pero es el momento, porque si yo hago una construcción que no es eficiente, luego revertirla o hacer una adaptación es mucho más costoso durante la vida útil. Y ese 5% incremental que puede incrementarse el costo inicial, se recupera fácilmente durante la vida útil de esas viviendas, que pensemos que una vivienda tiene una vida útil larguísima. Y bueno, entonces esto es como un panorama para que veamos en qué instancias puede intervenir. Después el etiquetado también nos da instrumentos para el mercado inmobiliario, para promover más una vivienda eficiente, para el mercado financiero, para el sector financiero, porque teniendo una etiqueta yo puedo decir, bueno, genero financiamiento preferencial en términos de tasa o de plazo para compra-venta, alquiler, refacción de una vivienda más eficiente, o algún otro instrumento también para una cuestión impositiva de las distintas instancias de gobierno de gobierno que mencionábamos. Tanto a nivel municipal como provincial se podría generar alguno de los impuestos que ya existen, hacerlo de manera diferencial, como puede ser el ABL, por ejemplo, o un impuesto de una tasa de sellos en los contratos, hacerlo diferencial de tal manera que las viviendas eficientes abonen menos, las más ineficientes más, y que de cara a las cuentas públicas, que siempre es un problema, haya un equilibrio, haya una compensación. También para eso el etiquetado de eficiencia energética sería un instrumento válido, de nuevo, objetivo, conocido por todos, y de fácil implementación esa etapa una vez que la etiqueta ya está instalada. Para terminar, si pasamos a la siguiente, bueno, este es el proceso de cómo sería el etiquetado. El propietario convoca al profesional, los certificados los emite un profesional habilitado, y luego, en este caso está el ejemplo de la provincia, que sería la autoridad de aplicación para la compraventa, revisa la etiqueta, la valida y la carga en un registro. Y eventualmente podría ser auditorías aleatorias para verificar una fiscalización, para ver si efectivamente la etiqueta corresponde con lo que está instalado en la vivienda. Los profesionales, que este suele ser un problema, hoy ya tenemos, y si pasamos a la siguiente vamos a ver un resumen, más de 800 profesionales a lo largo de todo el país capacitados en el uso del aplicativo y que han participado en estos pilotos que mencionaba. Se hicieron, ahí vemos
16 cursos de capacitación a lo largo de todo el país, se hicieron 7 pilotos también a lo largo de todo el país en distintas zonas bioclimáticas, tenemos más de 1.100 viviendas certificadas con su certificado de eficiencia energética, se analizaron bastantes más, algunas no llegaron a terminarse por el tema de la pandemia, sobre todo el año pasado, lo que estaba planeado para el piloto de la Ciudad de Buenos Aires, pero en definitiva, hoy tenemos la etiqueta, tenemos el aplicativo, está la metodología, tenemos profesionales capacitados, está aprobado en viviendas concretas con nombre y apellido instaladas en algún lugar del país, entonces están todas las condiciones dadas para avanzar cada jurisdicción en el marco de su competencia en instrumentar algunas de estas políticas, que varias de las que mencioné están contempladas en los proyectos tanto de Maxi como de Gladys. Así que ese es un poco mi resumen. Y ahí al pie de página tienen el link de la información de la página de etiquetado de viviendas, donde van a poder encontrar esto y bastante más detalles. Gracias. Gracias a vos, Andrea. Bueno, es la verdad impresionante lo mucho que avanzaron, han dejado todo preparado para que esto se continúe y lo sigamos consolidando. Así que nos queda a nosotros empujar desde Nación, tenemos representantes en las legislaturas provinciales y también equipos en todos los municipios del país. Hemos estado trabajando y después vamos a seguir perfeccionando ese documento con Andrea y con el equipo de todos, para ofrecer estas herramientas de cómo podrían presentar proyectos en sus legislaturas, tomando proyectos de otros compañeros y también ordenanzas municipales. Así que dentro del marco de este espacio de pensamiento y construcción de política pública, podemos también ayudar y acompañar a los funcionarios para que puedan tomar estas iniciativas en sus municipios y en sus provincias. Ahora sí, voy a darle la palabra a Iván Kerr, que fue secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Nación, es consultor del Banco Mundial en temas de desarrollo urbano y vivienda, y es exdirector también del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. Iván, tenés tus 7 minutos. Bueno, muchas gracias, Gladys, y saludos a todos los que están hoy acá presentes en este conversatorio, y felicitaciones a las fundaciones, a Gladys, a Brenda y a Maxi por promover este tipo de cuestiones. Imagino que en la coyuntura que vivimos hoy con el gobierno que tenemos, debe ser difícil instalar este tipo de temas tan importantes y de largo plazo y salir de la coyuntura diaria que sabemos que es muy compleja. Yendo a lo que nosotros trabajamos desde la Secretaría de Vivienda, contarles que desde el inicio trabajamos en la Fundación Pensar y elaboramos un plan para el gobierno de Mauricio Macri y establecimos el eje de sustentabilidad como un eje central que queríamos desarrollar a lo largo de toda la gestión de gobierno y que fuera uno de los ejes fundamentales de nuestro gobierno. Una de las cosas que encontramos fue que los estándares constructivos, los estándares mínimos constructivos, no se actualizaban hace muchísimos años y eran exactamente los mismos para todas las regiones bioclimáticas que recién describía Andrea. Así que una de las primeras medidas que tomamos fue justamente actualizar estos estándares constructivos. Los llevamos justamente al nivel B de la norma IRAM que hacía referencia a Andrea, que no era una exigencia que estaba incorporada en los planes de vivienda. Esto hace que incorporamos a la envolvente para que justamente las viviendas no consuman más energía que las familias pueden efectivamente solventar, ¿no? Y desarrollamos un mapa de la Argentina con 5 regiones bioclimáticas. Es claro que no es lo mismo construir una vivienda social o cualquier tipo de vivienda en Formosa que en Tierra del Fuego, y sin embargo los programas, aquel techo digno de la gestión anterior de los planes federales, eran exactamente igual el prototipo de construcción de viviendas, sin importar en qué lugar se implantara la misma en nuestro vasto territorio. Así que desarrollamos eso como una de las primeras medidas que tomamos. Vimos que no era suficiente, que con eso no alcanzaba. Prácticamente toda la vivienda social que se construía en la Argentina era de mampostería, y todos sabemos que no necesariamente ese es el sistema constructivo más eficiente. Entonces, el segundo paso que dimos, y teníamos esta paradoja de que justamente quienes más necesitan ahorrar en el consumo de la vivienda,
o sea, los beneficiarios de la vivienda social, son los que más ineficientes eran en las viviendas que se les construía desde el Estado. Así que, incorporando la aislación en la envolvente y entendiendo que la misma produce eficiencia energética, el desafío fue justamente pasar al segundo nivel. Trabajamos mucho en el INTI para generar nuevos sistemas constructivos actualizados y a través del trámite a distancia poder hacer que todas las reparticiones pudieran aprobar sus sistemas constructivos, y desarrollamos una herramienta nueva de actualización de integración de los estándares mínimos en los que ya incluimos también a la integración social, o sea, los criterios de selección de los beneficiarios, el abordaje social de quiénes van a ser las personas que van a vivir en esas viviendas, la integración urbana, ¿no? Hacíamos proyectos de vivienda en cualquier lugar de la Argentina, donde luego llevar la infraestructura es tremendamente mucho más cara. Hicimos foco en la seguridad jurídica, la tenencia de la vivienda, muchísimos proyectos aprobados que no tienen la posibilidad de tener un título de propiedad, porque el lugar en los que se implementaron no son escriturables, ¿no? Es como que si fueran ciudadanos de segunda, que no pueden tener el dominio pleno de su casa porque el Estado hizo mal las cosas. Y también incorporamos, como dijimos, la tecnología, abrimos a todos los sistemas constructivos, los pliegos de licitación de los distintos institutos de vivienda de la Argentina, en muchos casos expresamente prohibían el uso de sistemas constructivos que no fueran los tradicionales, ¿no? La mampostería. Entonces, si vos tenías un sistema constructivo más eficiente en términos energéticos, como puede ser, por ejemplo, el Barum Frame o el Steel Frame, bueno, no se podía aplicar a las licitaciones que desarrollaban las provincias. Claramente corregimos todo eso y a través de la resolución 59 incorporamos distintos sistemas y los llevamos a que estos también sean tradicionales, y entendiendo que la eficiencia energética es un elemento de la sustentabilidad, y la sustentabilidad es un componente más integral, también incorporamos que todos los proyectos tenían que tener elementos de eficiencia energética, y así desarrollamos los sistemas de calefacción y refrigeración pasiva, sistemas solares, de reducción de absorción del calor, los retardadores pluviales y jardines de lluvia, la instalación de sistemas críticos para el funcionamiento de edificios en áreas no inundables, reductores de caudal y recupero de aguas grises, y otros componentes que todo proyecto de viviendas en la Argentina tenía que incorporar para poder ser aprobado. Desarrollamos un manual de vivienda sustentable porque, como bien decía Andrea, era necesario capacitar. Ahí lo acompañé en el chat. No me voy a detener, si lo quieren abrir para ir mostrándolo, pero desarrollamos ese manual y dimos capacitaciones en todo el país. Y de vuelta, pusimos este concepto de concebir los proyectos bajo diseños bioclimáticos. Había un viejo programa del BID, el GEF, que es el Global Environment Facility, que era del 2011, era un crédito no reembolsable para la Argentina que estaba completamente subejecutado. Ahí lo tomamos en conjunto con la Secretaría de Ambiente, con Carlos Gentili, con el Rabino Berman y todo su equipo, y lo desarrollamos para que efectivamente las distintas regiones bioclimáticas de la Argentina, las 5, pudieran tener capacitación en cómo desarrollar programas de eficiencia energética, de construcción de vivienda energética en la Argentina. La verdad es que la tecnología ya lo había superado, porque de vuelta el programa, el crédito que el BID le había dado a la Argentina en el 2011 no se había ejecutado, pero sirvió para justamente instalar el tema y llevar esas capacitaciones a todo el país. Luego también trabajamos ustedes saben que el déficit en la Argentina no es tanto cuantitativo y es mucho más cualitativo, y a los años ha crecido muchísimo más el déficit cualitativo que el cuantitativo, donde las soluciones no pasan solamente por construir una vivienda, sino por mejorar el hábitat que ya existe. Y ahí con Gladys en Acumar y con Dorina Bonetti también desarrollamos programas de microcréditos, el mejor hogar sustentable, que uno pensará, ¿qué tiene que ver eso? Conectarle a la cloaca a una familia. No sé si te acordás, Dorina, Gladys, las viviendas que recorríamos, que tenían su pozo abajo del living de su casa y aspiraban esos gases, cuando la red cloacal ya pasaba por la puerta de su domicilio, y desde el Estado acercarle un microcrédito a personas que están ajenas al sistema financiero, para que pudieran conectarse al agua potable o a la cloaca, entendemos que también hace a la sustentabilidad del hogar.
Ahí cuento rápido un proyecto muy lindo que conocimos con una ONG que se llama Weatherizers Without Borders, una ONG americana, donde el sistema americano licita a ONGs fondos para que sustentabilicen hogares, porque claramente al Estado le interesa que las familias ahorren en su consumo de hogar. Y finalmente, para terminar, y creo que fue para nosotros la frutilla del postre de nuestra gestión, desarrollamos el sello de vivienda sustentable. Sabemos que había otros sellos privados mucho más caros, más enfocados en oficinas, en edificios corporativos, y la verdad es que creímos que desarrollar una tecnología que permita medir la eficiencia energética y que se pudiera trasladar a toda la construcción de viviendas era un legado importante para dejar. Repasaba el actual Ministerio de Hábitat, donde lamentablemente ha dejado sin efecto todo lo que hemos hecho en estos 4 años, y la verdad digo lamentablemente porque las políticas públicas como las de vivienda, que necesitan soluciones a largo plazo, necesitan que tengan continuidad, claramente mejorables, lo que hicimos nosotros, pero una sola cosa que subsiste ahí, que todavía está, son toda esta agenda sustentable. Si uno repasa, esta semana publicaron en el boletín oficial el programa Reconstruir, y dice que las viviendas, lo tengo acá delante mío, deberán cumplir con los estándares mínimos de calidad de la vivienda de interés social de la versión 2019. O sea, todavía están vigentes esos estándares de calidad que desarrollamos en su momento. Estoy seguro que el consumo más eficiente es el que no se hace, ¿no? Ahí se habla de la casa net cero, ese sería tal vez el ideal, pero creo que es una responsabilidad de todos nosotros trabajar en cómo generar justamente para los que más lo necesitan. Fíjese que aquella persona que ahorra en su consumo de energía tiene más capacidad para pagar por su vivienda, ¿no? Entonces ahí la importancia que tiene en la política de vivienda. Y para terminar, en la misma línea que decía Andrea, me parece que los desafíos siguen estando pendientes en cómo mejorar los incentivos para fomentar un uso responsable, ¿no? En el hogar. Y claramente los altos subsidios al consumo de energía o del agua no ayudan, la falta de elementos que aún hay de medición del consumo de energía en los hogares tampoco ayuda. Me parece que tenemos que mejorar las condiciones técnicas para implementar todo este tipo de tecnologías. Los precios de los equipos eficientes aún siguen siendo elevados y falta un personal calificado, a pesar de esas capacitaciones que contaban recién, para la instalación y mantenimiento de este tipo de tecnologías. Tenemos que promover un desarrollo de normativa a nivel local. Recién Gladys contaba de los distintos legisladores de provincias o municipios que faltan. Me parece que se podría tomar como faro lo que están haciendo a nivel Congreso Nacional. Existe poca normativa a escala municipal o provincial que regule la construcción de viviendas sustentables y necesitamos homogeneizar y hacer algo que exista en todo el sistema federal. Y claramente tenemos que cambiar ese chip que tenemos de que el foco esté en lo cuantitativo, entonces cuanto más hagamos de viviendas mejor y no en lo cualitativo. Vivienda social no tiene que ser sinónimo de baja calidad y tenemos que promover una visión a largo plazo donde la ejecución de las soluciones incluya a la eficiencia energética como un componente fundamental de la sustentabilidad. Así que ese es un poco el resumen de lo que hemos hecho y es realmente un orgullo y una alegría, una tranquilidad saber que esa agenda pueda continuar hoy con nuestros representantes en el Congreso. Muchas gracias, Iván. Bueno, contagiás, Iván, ya tenemos ganas de ir al Senado y a diputados a aprobar todas estas leyes que hemos presentado y convertir en política de Estado todo lo que ustedes hicieron, lo mucho que hicieron en el gobierno. Me genera también orgullo lo que contás, lo que contó Carlos, lo que contó Andrea, eso es lo que hay que salir a contar, lo mucho que hemos hecho, queda mucho por hacer, pero hay que consolidar todo eso que vos contabas tan claramente. Y en tu visión de inclusión social, ¿no? Es tu visión de justamente el derecho que tienen las familias más vulnerables de tener una vivienda digna. Todos hemos recorrido, creo que la mayoría de los que estamos acá al territorio y hemos visto dónde vive nuestra gente y cómo se construían las viviendas a lo largo de décadas y décadas en la Argentina. Es hora de que esta mirada que vos le pones a las cosas forme parte de la mirada de cualquier gobierno, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos la obligación en este momento de impulsar esta política en el Congreso de la Nación, y debo decir que de las resoluciones que comentaba Iván, también hemos presentado iniciativas, no solo de etiquetado, sino de este sello de vivienda sustentable, obligando al Estado a construir las viviendas sociales con
con esta perspectiva, con esta mirada y estas condiciones que Iván decía, así que también vamos a compartir ese proyecto a todos los que estén interesados. Voy a darle la palabra a nuestro último orador. Hay muchas preguntas, así que ahora después les vamos a ir ordenando para que nuestros oradores puedan responder. Nuestro invitado especial es Gerardo Rabinovich, es ingeniero industrial, vicepresidente segundo del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, consultor del BID de la Fundación Torcuato Di Tella, y es especialista en sector energético, recursos naturales, energías renovables y eficiencia energética. Gracias, Gerardo, por haber aceptado esta invitación. Es un honor para nosotros contar contigo. Tenés tus 7 minutos. Debes estar silenciado, Gerardo. No te escuchamos. No te Perdón. veo. Ahora sí. Gracias. Bueno, vuelvo entonces y agradezco mucho a todas las fundaciones de Juntos por el Cambio por esta invitación. Estoy muy orgulloso de compartir este espacio y este conversatorio con, digamos, quienes me han precedido en la palabra, que han sido actores principales durante el gobierno de Cambiemos en las políticas implementadas en materia de cambio climático y eficiencia energética, y con todos los que están compartiendo esta reunión. Yo quisiera, mi visión es un poco más general, no es tan, digamos, específica respecto de los instrumentos que se han señalado hasta ahora, que demuestran el gran trabajo y la enorme responsabilidad con la que el gobierno de Cambiemos tomó la problemática del cambio climático y la problemática de la eficiencia energética como eje de intervención principal en el sector energético, al punto de crear por primera vez en la historia una subsecretaría de ahorro y eficiencia energética encabezada por Andrea. La crítica es que con el tiempo esto se fue diluyendo al punto que esa subsecretaría desapareció. No desapareció el enorme trabajo que hizo, pero sí su importancia en las prioridades de política del gobierno nuestro. Yo quisiera rápidamente, en el escaso tiempo que tengo, confirmar un poco el enfoque que planteó Carlos al principio sobre la, digamos, total o casi total consenso de la comunidad científica internacional respecto de la acción del hombre sobre la atmósfera como, digamos, consecuencia de los cambios en la temperatura media en el planeta. El problema del cambio climático es un problema que hoy es central en la geopolítica internacional y las acciones para luchar contra ello se van a acelerar en la medida que el presidente de los Estados Unidos, que ha asumido, lleve adelante su agenda de trabajo sobre este tema. En este contexto, la eficiencia energética, este es un gráfico que muchos han visto, es uno de los ejes de intervención principales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Este es un gráfico de la Agencia Internacional de Energía, hay gráficos más modernos que llevan hasta el 2050 con mayores intervenciones, pero siempre la eficiencia energética es un eje principal de intervención en la lucha contra el cambio climático y en la reducción de emisiones de gases invernadero. Pero es un proceso de largo alcance, involucra a todos los actores sociales, como se ha mencionado en las anteriores presentaciones, gobierno nacional, gobierno provincial, municipios, y fundamentalmente a los actores principales que son los usuarios de energía. Y obviamente, bueno, requiere planes, normas, pero hay algo que yo quiero destacar que me parece central.
la eficiencia energética en una política energética de Estado requiere recursos, requiere plata para promover las políticas de eficiencia energética que tanto se han llevado adelante. En Argentina se ha trabajado mucho en normativa de eficiencia energética, se sigue trabajando con gran responsabilidad. En el año 2007 apareció un decreto 140, muy completo, luego financiación internacional, pero como diagnóstico respecto de, y hoy lo estamos sufriendo también, pero hemos aprendido la lección y sabemos que en el 2023 vamos a volver con esta lección aprendida. La eficiencia energética ha tenido falta de continuidad, falta de financiamiento, de búsqueda de aportes externos. No ha sido suficiente el enfoque institucional para formar recursos humanos en materia de eficiencia energética, por lo menos los suficientes recursos humanos para llevar adelante. Y, bueno, el Estado nacional no ha liderado el proceso de promoción de la eficiencia energética. Muchas de las acciones que implican la ejecución de la eficiencia energética quedan fuera del alcance de la política energética. Y digamos, en el gobierno de Cambiemos se ha trabajado mucho en el enfoque transversal, porque la eficiencia energética implica acciones sobre el transporte, la industria, las viviendas, salud, educación, comunicación, etcétera, y la coordinación entre todos estos actores es absolutamente indispensable. Y a diferencia de las otras áreas del sector energético, podríamos definirlo como un sector en función continua y no discreta. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay miles y miles de agentes que intervienen en las decisiones diarias del consumo de energía o de, digamos, adecuación de sus procesos, viviendas, procesos industriales, etcétera, sistemas de transporte que ayuden a, digamos, promover esta tarea. En el gobierno de Cambiemos se plantearon ahorros. Acá, bueno, hay un cuadro de los escenarios energéticos al 2030 con un volumen de ahorros por sector, donde, digamos, el principal era el sector residencial, con una serie de intervenciones que acá voy a medir, pero nuevamente va alerta. Digamos, en la Fundación Torcuato Di Tella estamos llevando adelante un proyecto donde estamos revisando los planes de acción nacional que reflejan un trabajo excepcional y que son la base de las contribuciones nacionales determinadas que se han presentado en el marco de los Acuerdos de París, pero en esa revisión lo que podemos observar es que hay un sobredimensionamiento, sobre todo en el sector energético, de las acciones del lado de la oferta y un subdimensionamiento del lado de la demanda. Acá ustedes pueden ver las acciones del Plan de Acción Nacional de Energía y Cambio Climático, donde en el lado de la demanda la principal intervención tiene que ver con la iluminación. Y los estudios, digamos, del proyecto de eficiencia energética de la Unión Europea, etcétera, muestran que la iluminación es solo una pequeña parte del consumo energético del hogar. Por lo tanto, es necesario, digamos, volver a trabajar sobre acciones de eficiencia energética en los otros ámbitos del consumo energético residencial, fundamentalmente, como se habló previamente, los mayores porcentajes de consumo están en la climatización, el calentamiento de agua, la cocción de alimentos, heladeras. Entonces, digamos que
nos parece muy importante lo que se ha hecho hasta ahora, y nos parece que de lo que se ha hecho hasta ahora es necesario profundizar y avanzar en acciones que sean más de mayor volumen en la reducción de gases de efecto invernadero, de mayor volumen de emisión. Lo mismo ha pasado, bueno, se han mencionado algunos, digamos, algunas acciones en el Plan Nacional de Infraestructura, Territorio y Cambio Climático, el Plan Mejores Hogares, creo que se llamaba, son, digamos, iniciativas de tremenda importancia que han quedado a mitad de camino, sobre las cuales hay que nuevamente profundizar el análisis de por qué y cómo completar esto que se ha comenzado con tanto entusiasmo y con tanta fuerza. Y cierro rápidamente con un concepto que yo creo que es central. La eficiencia energética requiere normativa, requiere instrumentos de política económica e instrumentos financieros que acompañen cada una de las acciones de eficiencia necesarias. Y cada una de esas acciones están distribuidas en miles de actores. Esos miles de actores necesitan asesoramiento, necesitan alguien que toque la puerta de la casa, de la industria, y les diga, mire, yo le traigo esta solución a su problema. Además de decirles, yo lo voy a ayudar a cumplir con las normas que la nación, la provincia o el municipio han implementado en este tema de eficiencia energética. Porque si ustedes se ponen en el lugar de quien hace su casa, en el municipio, o en la provincia, o en donde sea, el que hace su casa no mira las normas, por lo menos las normas de eficiencia energética, sí las de construcción. Entonces hace falta crear, promover, y digamos, es una lección, digamos, aprendida también, que tomamos de la experiencia internacional, una industria de eficiencia energética, un conjunto de empresas de servicios energéticos que sean el motor de la transmisión de todo lo que se está trabajando desde el, digamos, Poder Ejecutivo y desde el Congreso, hasta que se concrete efectivamente en los lugares de implementación de cada una de las acciones que nos lleven a mejorar, digamos, la calidad de vida en la vivienda y la calidad del uso de la energía. Hay barreras económicas, indudables, hay barreras financieras, nos queda muy claro que la Argentina tiene esas barreras, y las barreras institucionales que se intentan superar a través de la legislación que se está trabajando. Las empresas de servicios energéticos nos pueden ayudar a remover muchas de esas barreras y ayudarnos a implementar todo este trabajo piloto que se ha venido desarrollando durante todos estos años y consolidar de esa forma, de una forma que no tenga retroceso, una industria de eficiencia energética que promueva todas estas acciones que hemos comentado. Bueno, con esto termino y bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente y quedo abierto a las preguntas. Muchas gracias a vos, Gerardo. Bueno, hay varias preguntas que estoy intentando ordenarlas. Cualquiera puede responder, pero creo que estas específicamente van más orientadas a Andrea, pero por supuesto cada uno de los oradores, si quiere agregar algo en el sentido de estas preguntas, por supuesto puede hacerlo. Una de ellas es, ¿el IP solamente se calcula sobre consumo eléctrico, no contempla otras fuentes energéticas? ¿Podrían referir algo sobre las categorías ABC? El etiquetado, ¿vence? ¿Cuánto dura? Ese es un grupito de preguntas. No sé si, Andrea, ¿estás conectada? A
ver, la veo a Andrea, pero no sé si tiene... Andrea, ¿escuchás? Tenía problemas con internet. Bueno, paso a la segunda mientras Andrea se conecta. Hay unas preguntas que son, bueno, una aclaración respecto de los etiquetados que habló Andrea y habló Iván. Pregunta a alguien si se puede aclarar si es el mismo etiquetado o son dos etiquetados diferentes. Iván habló de un sello y el etiquetado de eficiencia energética que habló Andrea. Iván, ¿podrías contestar esa pregunta, por favor? Y, por supuesto, los que quieran responder. Sí, desde ya. Muy buena la pregunta. El sello es más abarcativo que el etiquetado. Lo que el sello hace es permite medir y generar una vivienda sustentable en su conjunto, donde la eficiencia energética es un componente de la misma, ¿no? Entonces la eficiencia energética o el etiquetado va a medir la vivienda en sí, y el sello intenta medir más componentes que solamente el de la eficiencia energética. Perfecto, y aquí hay también, yo justo tenía el manual que creo que es este, ¿no, Iván? Este es el manual de vivienda sustentable. Ese es el manual, y después lo otro que también fue un trabajo muy bueno es la guía guía para el cálculo de la transmitancia térmica, que es esta, donde, ahí se ve, ¿no? Donde lo que estaba muy bueno desde el punto de vista técnico es que para cada sistema de construcción establecía cuánto tenían que ser las medidas entre uno y otro de los muros para que efectivamente logre la tramitancia térmica que necesitaba la envolvente. Entonces están desarrollados todos los sistemas constructivos, todos, mampostería, acero galvanizado y demás, y en cada uno están hechos los cálculos que tiene que desarrollar el constructor para alcanzar esa eficiencia energética. Perfecto. Acá, bueno, en el mismo sentido, yo no sé si esa documentación o podemos pasar por el chat o mandamos por mail recomendaciones para mejorar la eficiencia energética de las envolventes de viviendas existentes. Hay varias en ese mismo sentido, donde pueden ver de qué manera, y hay incluso algunas otras que ya habías respondido respecto de las maneras de construcción, digamos. Hay también alguien, a ver, este dice, los proyectos contemplan certificar viviendas que aún sin tener electrodomésticos de alta eficiencia sea una vivienda de diseño bioclimático pasivo, creo que vos habías justamente mencionado eso, Iván, que brinde condiciones de eficiencia por aislación del envolvente y utilización de aberturas con DBH, por ejemplo. Bueno, hay otra persona que justamente es fabricante de aberturas de PVC y por medio de beca alcancé a incluir, me dicen, el etiquetado de aberturas y logramos etiquetar un par de obras. Ahí todo esto de bioclimático y demás también está en esta información que vamos a pasar, Iván, ¿no? Sí, en el manual están las regiones bioclimáticas. Creo que, si mal no me equivoco, Gladys, era del 2018, y después lo superamos y hicimos un desarrollo más técnico y no tan general con el cálculo específico, que creo que es alguno de lo que te preguntan las personas, en esta guía para el cálculo, ¿no? Esa guía ya tiene de vuelta todos los parámetros y valores que cada sistema constructivo tiene que alcanzar. Inclusive están las medidas de los espesores de los muros que tienen que tener para que efectivamente pueda alcanzar la eficiencia que hoy exige la norma. Y de vuelta, repito, pese a que todo lo que desarrollamos del Plan Nacional de Vivienda durante la gestión Macri ha sido prácticamente derogado por la gestión actual, los planes que han lanzado, y el que está publicado en el boletín oficial de esta semana, el Reconstruir, siguen tomando como parámetros de estándares mínimos constructivos los que generamos nosotros en su oportunidad. Con lo cual, lo único que permanece es ese eje de sustentabilidad y las normas que incorporamos, que de vuelta no existían en la política de vivienda. O sea, sustentabilidad y política de vivienda eran dos cosas que no se hablaban, ¿no? Perfecto. Ahí Andrea recuperó audio. Andrea, ¿estás? Ay, se me fue otra vez. Bueno. Estaba, pero se fue de nuevo.
Sí, tenía mucho problema. Hola, con acá el estoy, internet. perdón. Hola, Estaba tratando Andrea. de retomar el teléfono. Estoy con las dos conexiones por las dudas. No, sí, perdón, estaba antes muteada. Respondo las 3 preguntas. Una, el IPE considera todas las fuentes de energía. Si bien se hace una equivalencia para que tener un solo número en kilowatt-hora por metro cuadrado por año, que eso no lo mencioné, considera todas las fuentes, o sea, todas las fuentes que se usan, tanto electricidad como gas natural o gas licuado si se usara para cocción o agua caliente. También considera en el cálculo el uso de energías renovables como un factor positivo, con lo cual la respuesta es sí, no está solo enfocado en energía eléctrica. Respecto de qué es una categoría A, B y C, justamente ahí es donde intervienen las zonas bioclimáticas, porque no es lo mismo una vivienda eficiente en el norte, por ejemplo, donde vamos a querer aprovechar mejor la sombra, la orientación hacia el sur, o sea, menos caluroso, como en el sur que vamos a querer hacerlo exactamente al revés y las demandas de energía van a ser diferentes. Entonces la escala se define en función de cada zona bioclimática, que ahí había una mención en el chat de que ya estaban definidas de hace años. Exactamente, se toman las mismas que ya estaban definidas previamente y para cada zona y subzona bioclimática tendrán una escala diferente. Esto es el valor energético, el valor del IPE que le corresponde a cada una de las letras o de las bandas de colores de la etiqueta. Y la tercera pregunta creo que era relativa al etiquetado de cuánto si se vencía, cuánto duraba. En realidad, eso es parte de lo que se debe reglamentar. El sentido común y la recomendación sería que se vence cuando hay algún cambio en la vivienda en términos constructivos, ya sea por alguna ampliación o por una mejora. Por si yo hago una mejora de eficiencia energética, bueno, debería actualizar el certificado, o en alguna de las instancias donde esté reglamentado, como lo que decíamos antes de compraventa y alquiler y demás. Así que bueno, esas serían las respuestas a esas preguntas. No sé si había alguna más. Y otra cosa que vi es que el IPE tiene en cuenta no solamente la construcción de la vivienda, la orientación, los materiales, los muros, las ventanas, tiene en cuenta obviamente si se reducen infiltraciones, por ejemplo con ventanas de DBH, y también tiene en cuenta el tipo de equipamiento, de lo que se llama equipamiento activo, que sería todo lo que no hace a la estructura de la vivienda, sino que nosotros le colocamos en la vivienda e impacta en el consumo de energía. Esto es para lo que es climatización, calefacción, iluminación y agua caliente sanitaria. Gracias, Andrea. Voy a hacer una pregunta que pueden contestarla los que quieran. La pregunta es, además del impuesto al CO2, ¿hay también beneficios fiscales, subsidios para empresas que invierten en energías renovables? ¿Hay legislación o proyectos para promover vehículos libres de emisiones y fomentar autos eléctricos mediante incentivos fiscales y puestos de carga en los municipios? ¿Hay programas de progresivo desmantelamiento de electricidad generada con carbón? ¿Hay sistemas de calefacción sostenible de viviendas y agricultura, invernaderos, etcétera? ¿Hay incentivos fiscales para alimentos ecoamigables y reducción de desperdicio de alimentos? ¿Hay plazos para cada uno de los objetivos? Enorme pregunta, Nicolás Fuster. Las contestamos entre todos, pero Carlos. Bueno, contesto algunas, sí, porque es muy amplio. Pero, a ver, conceptualmente el impuesto al carbón que se logró entró por una reforma tributaria y no por un análisis previo, digamos, nosotros paralelamente veníamos haciendo un análisis previo con un proyecto del Banco Mundial que se llama PMR, que es el Program for Market Readiness, que justamente lo que hace es analizar cómo internalizar las externalidades ambientales que no están incluidas en la economía, ¿no? Una de las maneras es el Carbon Tax, que se aplicó, pero el Carbon Tax quedó aplicado de forma insuficiente para nuestro punto de vista, porque se sigue coparticipando lo recaudado, ¿no? Entonces, nuestro ideal sería una evolución del Carbon Tax, que eso estábamos estudiando hasta fin de la gestión, que es tratar de derivar lo recaudado por ese Carbon Tax a promoción justamente específica de eficiencia energética, por ejemplo, como el estilo. Dentro del PMR también estamos analizando, y va con otra de las preguntas, sistemas más complejos
para premio castigo para que la movilidad sea más sustentable. Por ejemplo, un formato más elaborado puede ser otorgar, poner un cap and trade, o sea, un techo a las emisiones de determinados vehículos, y las empresas, por ejemplo, los colectivos, tendrán que ver de qué manera lo implementan, ¿no? Pero tienen que tener un cupo y, por ejemplo, pondrán colectivos híbridos, electricidad, a biocombustibles, y ese cupo, ese tope, se va corriendo y se va haciendo cada vez más exigente. Entonces vos no haces quebrar una empresa de colectivos para que sea más sustentable, pero le vas aumentando el objetivo, haciéndolo cada vez más exigente. También eso debería ir acompañado por el cambio en la matriz. Ahí, respecto a lo de renovable, está el programa Renovar. El programa Renovar justamente genera un montón de instrumentos para lograr lo que dijiste vos al principio, Gladys, cuadruplicar la cantidad de energías renovables. Lo aumentó exponencialmente y actualmente se está gozando de los beneficios de los programas implementados durante nuestro gobierno en energías renovables. Y lo que hace justamente ese programa, es otra de las preguntas, es decarbonizar la parte de la matriz eléctrica, ¿no? Que era lo que se intentaba. Y otra de las cosas que se intentaban, también hacia el final de la gestión, era tratar de volcar la matriz en general hacia una matriz un poco más eléctrica, que si le pones más renovables, un poco más, entonces es mucho más fácil de volverla más sustentable. Ahí traté de juntar más o menos 5 de las preguntas. Para hacer mi humilde aporte, sí tenemos proyectos varios de promoción de autos eléctricos, así que después se los hacemos llegar, y obviamente todos los que quieran aportar, este es un espacio para seguir construyendo y mejorando lo que estamos haciendo, así que bienvenidos. Voy a hacer una última pregunta porque ya estamos con el tiempo. ¿Me dejás, Gladys, una sola breve, breve, creo que Nicolás hizo la pregunta, ¿no? Sí. Para darle una respuesta concreta, Nicolás, la Argentina tiene medidas de intervención y de acción para reducción de gases de efecto invernadero en cada uno de los planes nacionales de acción sobre cambio climático que vas a encontrar en la Secretaría de Medio Ambiente y que reflejan el trabajo de cada uno de los sectores y secretarías, ministerios que existen. En los planes nacionales de acción hay medidas de mitigación que han sido estudiadas en cada una de las áreas y que forman parte de la base de la contribución nacional determinada que presentó la Argentina. ¿Hay plazo? Sí, hay plazo. El plazo está dado en la contribución nacional determinada, y por eso la eficiencia energética tiene que ser una política de Estado. Clarísimo, Gerardo, muchas gracias por tu aporte. Última pregunta, porque ya estamos muy pasados de tiempo. Ahí, bueno, es una pregunta de opinión. ¿Qué nos pueden decir sobre el plan de alumbrado eficiente que está paralizado en estos momentos por este gobierno? No sé si, Andrea, si querés contarnos un poco lo que hicimos, y bueno, y si tenemos información, la verdad que tal vez nos hace falta también ver cómo se está ejecutando el presupuesto y si hay presupuesto para eso. Estás muteada, Andrea. Sí, ahí está. Bueno, ahora está paralizado. Imagino, la verdad que desconozco exactamente las causas, imagino que por una falta de recursos. Es un plan donde, mientras estuve al frente de la subsecretaría, hicimos un recambio de luminarias, de más de 100.000 luminarias de alumbrado público en todo el país, a lo largo de 1 año y medio. Luego se continuó y bueno, ahora seguramente se ha discontinuado por una falta de recursos públicos, porque era todo con fondos nacionales para asistir en el recambio de luminarias para los municipios, que no solamente tiene que ver con la eficiencia y el ahorro y la disminución del consumo de energía y de las emisiones, sino también y en muchos casos con mejora en la calidad de vida. Y acá quiero reforzar, un poco lo planteó Brenda en la introducción también, que cuando hablamos de eficiencia energética no es solo reducción de consumo y reducción de emisiones, tiene un impacto en el ambiente, pero también en la economía y también en la sociedad. En el caso concreto de alumbrado público, en muchos casos, cuando se hicieron los recambios, mejoraba el nivel de iluminación en zonas clave, por ejemplo, zonas comerciales que después del recambio podían tener abierto
1 hora más durante el final de la tarde porque mejoraba también la seguridad. Entonces, me parece que este es un ejemplo bien concreto y en el caso de las viviendas pasa lo mismo. No es solamente reducción de consumo, también es mejora en las condiciones de habitabilidad de las viviendas, de los espacios públicos, mejora en la productividad de las industrias. Entonces, pensemos que cuando hablamos de eficiencia energética en cualquier sector, siempre estamos hablando del triple impacto: ambiental, económico y social. Y esto no es menor. Y quizás por ahí pasar un aviso que a nivel legislativo también hay un proyecto de una ley que es muchísimo más ambiciosa del senador Bullrich, que hemos trabajado desde el inicio acompañándolo. Es una ley nacional de eficiencia energética que contempla todos y cada una de las oportunidades de los distintos sectores. Yo me imagino que esa discusión va a llevar mucho más tiempo, pero me parece importante también poder avanzar en eso, ¿no? Creo que se podría hacer punta con el tema del etiquetado y después atrás destrabar todos los otros sectores que vienen proponiéndose en este proyecto de ley, de ley nacional, que sería una ley de presupuestos mínimos. Así que bueno, perdón que colé ahí el aviso, pero... No, perfecto. Ahora contamos un poco eso, las estrategias que tenemos que ir matizando desde la política. Iván. Agregaría algo del tema de alumbrado también, si bien claramente no es mi tema específico, pero algo he estado trabajando en este último tiempo. También lo que veo es que, más allá de la falta de inversión que explicaba Andrea, uno de los problemas que hay es que con la tarifa, como está hoy subsidiada, la ecuación de recambiar la luminaria por una luminaria de ahorro energético, que es más cara que la otra, pero que tiene una durabilidad mayor, se invierte si luego no se recupera eso también con la tarifa, ¿no? Porque obviamente ese subsidio genera una tarifa más baja. Y el otro punto, que también es un tema para trabajar, y le ha pasado a muchísimos intendentes del conurbano, es que ellos han invertido dineros propios de sus municipios en recambiar luminarias LED, obviamente bajan el consumo, mejoran la iluminación y la seguridad, y sin embargo luego las distribuidoras, que son las que le pagan por el poste de alumbrado, no le hacen la baja sobre el consumo que eso significa con la inversión que hicieron. El caso de Lanús, por ejemplo, pasaban 1 año, 2 años, y la distribuidora le seguía cobrando como si no tuviera las luces LED que había invertido el municipio. Entonces, en la medida que eso tampoco se modifique, no están los incentivos bien alineados para que se haga la inversión correcta. Muy cierto lo que decís, Iván. Me ha pasado mucho hablar con nuestros compañeros intendentes. El otro día estuve en Córdoba y justamente pasaba eso, un enorme esfuerzo de parte del municipio y después no había un correlato en las distribuidoras. Hay muchas preguntas que vamos a pasárselas a nuestros oradores y se las vamos a hacer llegar por mail, algunas que tienen que ver, o los sitios donde están, como cómo podemos ser certificadores, si hay un registro oficial de público, varias cuestiones que tienen que ver muy puntuales con los que cada uno de los oradores fue presentando, así que no se preocupen que vamos a responderlas, pero por una cuestión de tiempo y de respeto también a las personas que hoy nos han dado su tiempo como presentadores y oradores, y quisiese ya dar por finalizado dándole la palabra a mis compañeros, a Brenda y a Maxi para que hagan el cierre, y vuelvo a repetir, no se preocupen, siguen mandándonos todos sus mails, toda esta información va a estar disponible para ustedes, y las preguntas que quedaron sin responder también. Brenda, si querés tomar la palabra para ir cerrando. Bueno, muchas gracias, muy breve Gladys, simplemente agradecerle a los 4 expositores, realmente fue muy, muy rica la presentación que han hecho, y nos da también una pauta, primero de lo importante que es que estos temas estén en agenda de manera transversal en todas las políticas públicas que vamos diseñando, algo que se comentó al inicio de la reunión, y también la importancia de la articulación entre los 3 niveles. Yo celebro que haya aquí representantes de los poderes legislativos de algunas provincias, también de los consejos deliberantes, porque como quedó claro en la presentación de Andrea, es un trabajo donde cada uno de las jurisdicciones tiene una patita en la que contribuir. También decir que ese manual de vivienda sustentable
que mencionaba Iván, que indudablemente todo el trabajo hecho durante la gestión representa un enorme orgullo, que tenemos que conocerlo para poder contarlo, para poder mejorarlo, para darle los marcos normativos que los conviertan a estas acciones en verdaderas políticas de Estado, que haya continuidad. Me parece que es un punto clave, y como decía al comienzo, ¿no?, que esto a veces es como la gotita en el mar, pero donde cada gotita suma y contribuye, y en esa dirección, por ejemplo, nosotros del manual de vivienda sustentable y de otros ejemplos, logramos la media sanción en la Cámara de Diputados de una ley muy simple que tiene que ver con la inclusión de las dobles descargas en los sistemas de los edificios públicos, ¿no? El ahorro de agua, más de 4.000 litros anuales, implicaría simplemente una medida tan básica como la inclusión de las dobles descargas. Bueno, digo, se compone, como vemos, de un conjunto de pequeñas iniciativas que hacen un todo, y donde hay el trabajo conjunto de nuestros legisladores en todas las áreas, y de las fundaciones a través de la construcción de conocimiento, me parece que es clave. Así que de mi parte, simplemente agradecimiento a los expositores y a todas las personas que con paciencia nos han acompañado, con preguntas rigurosas, con comentarios, aportando a que realmente sea un encuentro de muchísima calidad. Muchas gracias. Gracias, Brenda. Maxi. ¿Estás ahí? Ahí estoy, ¿se escucha? Sí, sí, perfecto, Maxi. Bueno, cortito, pero digamos, volver a resaltar la importancia de facilitar este tipo de encuentros y conversatorios a través de las 3 fundaciones que integran Juntos por el Cambio. Como decíamos al principio, ¿no? Me parece más que importante que, a pesar de la difícil coyuntura que estamos atravesando desde el punto de vista político, institucional, social y económico, también nos demos la oportunidad de poder generar estos espacios que implican parar la pelota para poder reflexionar y pensar en forma colectiva lo que hace a la consolidación y llevar propuestas de políticas públicas que están relacionadas a lo que debatimos, escuchamos durante estas casi 2 horas o hora y media de conversatorio. Así que agradecer el aporte que hicieron Carlos, Andrea, Iván y Gerardo. Creo que nos sirven muchísimo para enriquecer las propuestas, que no solamente se den en el Congreso de la Nación, sino, como bien decías vos, Gladys y Brenda, es importante que esta agenda y esta política pública sea de manera transversal y desarrollada por las distintas instancias de representación, tanto parlamentaria como ejecutiva, que tiene Juntos por el Cambio a nivel del país. Y lo que les decía, para mí es una alegría muy grande compartir el trabajo conjunto con vos, con Brenda, y también me gustaría agradecer, que sé que estaba presente, a Flor Donet, que en muchas ocasiones colaboró con nosotros en este proyecto, tanto en su momento en la legislatura de la ciudad como ahora en la Cámara de Diputados de la Nación. Así que agradecerles a todos por haberse sumado, y estamos en contacto y, como saben, comprometidos para que trabajemos y sumemos esfuerzo en pos de esta agenda que tiene que ver con el desarrollo sostenible y el cuidado de nuestro ambiente. Así que muchísimas gracias. Gracias, Maxi. Bueno, gracias a todos, a Carlos, Iván, Gerardo, Andrea. La verdad que el trabajo que estamos haciendo entre todos, porque esto, como decía Maxi, como decía Brenda, es un trabajo de equipo de las 3 fundaciones, de nuestros equipos de asesores, de todos los niveles del Estado. Hay mucha gente aquí, también de las organizaciones de la sociedad civil. Siempre darles el espacio de participación nos enriquece, no concebimos la construcción de, como siempre digo, de la política pública sin la participación y la escucha, que no es solo escucha, sino que aprendemos mucho de esa mirada e introducimos mejoras a nuestros proyectos de ese intercambio. Así que gracias a todos por haber participado, por el aporte, las preguntas. Como decía Brenda, ha sido de mucha calidad este conversatorio. Me genera orgullo, además, los funcionarios que
que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo, y que con enorme generosidad siguen acompañando el trabajo que hacemos desde el legislativo. Somos una oposición muy responsable, constructiva, que quiere lo mejor para su país, y así nos van a encontrar siempre en nuestros roles legislativos y en el rol que nos toque en este camino político. Y como dirigentes comprometidos en la lucha contra el cambio climático y comprometidos en seguir poniendo al ambiente en el centro de la política pública. Creo que han quedado sobradas evidencias de que la eficiencia energética en vivienda es un tema y una solución frente al cambio climático que supone inclusión social y genera empleo, así que creo que es una enorme herramienta para seguir militándola en todos los ámbitos, en cada provincia, en cada municipio, y nosotros desde el Congreso de la Nación. Los invito a eso, a todos los que tienen compromiso político, porque creo que se entiende muy bien con este tema la interrelación de la que hablaban mis compañeros hoy, de esta mirada y este triple impacto. Así que les agradezco, nos seguimos encontrando con temas muy parecidos a este que estamos impulsando en el Congreso y en nuestros ámbitos de reflexión y construcción de política pública, como son nuestras 3 fundaciones. Gracias a todos, les mando un saludo